Buenas, mi nombre es Samuel Robles y junto a mis compañeros de grupo Juan Pardo y Pirelli Romero hablaremos un poco de la experiencia y el resultado del laboratorio de base de datos. En primer lugar, mostraremos un poco de cómo quedó la página. Esta página gira principalmente acerca de la analítica de las estadísticas y sobre todo de los tiros de la NBA. Lo primero que se ve al desplegar la página es una comparativa de tiros de 2 puntos contra los de 3 puntos de diferentes equipos de la NBA. Estos equipos se pueden cambiar con la barra que se ve aquí a la izquierda. Por ejemplo, podemos seleccionar los Boston Celtics y comparar cuántos tiros tienen de 2 puntos contra los de 3 puntos, y así con todos los equipos. Posteriormente podemos hacer la misma comparativa, pero esta vez con jugadores puntuales de la NBA. Es decir, que si yo quiero escoger los Atlanta Hawks, puedo seleccionar todos los jugadores que tiene el Atlanta Hawks, por ejemplo, John Collins, y hacer la comparativa entre entre tiros de 3 puntos contra los de 2 puntos. Posteriormente tenemos un mapa de calor sobre la zona de tiros de los diferentes equipos de la NBA. Por ejemplo, se puede visualizar el de los Atlanta Hawks, pero claramente varía según el equipo que escojamos, como los Golden State Warriors, Dallas Mavericks, etc. Posteriormente, podemos hacer una comparativa de equipos entre los tipos de tiros de 2 o de 3 puntos que hicieron. Por ejemplo, podemos seleccionar los Cleveland Cavaliers contra los Dallas Mavericks. Y con este mapa de burbujas podemos hacer una comparativa de cuántos tiros de 2 puntos o 3 puntos hicieron en comparativa con el otro equipo. Posteriormente tenemos una distribución de tiros por zona, sus aciertos y sus no aciertos. Por ejemplo, si seleccionamos los Denver Nuggets, podemos ver en comparativa cuántos tiros hicieron de diferente categoría y cuántos encestaron o no, siendo los rojos los que no encestaron y los verdes los que sí encestaron. Y esto para todas las categorías como left side center, center, right side center, backcourt y left side. Posteriormente hay un mapa que te permite visualizar por geolocalización todos los estadios de la NBA, por ejemplo, el Barclays Center, United Center y así para todos los equipos de la NBA. Por último, tenemos una comparativa de cómo han cambiado la distancia de tiro de los diferentes equipos de la NBA en un lapso de 3 meses. La comparativa se hace con el cuarto trimestre de 2022, el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2023. Se puede ir variando los equipos para ver cómo ha cambiado esa distribución de distancia de tiro. Nuestra base de datos recibe como nombre NBA Shots. Está compuesta de 4 tablas. En primer lugar, la tabla llamada Games con 2 columnas, Game ID y Game Date, en la cual Game ID corresponde a una clave primaria. También tenemos una tabla llamada Players con 2 columnas, también similar a la otra estructura, que son Player ID, Player Name, y también contiene una clave primaria. También tenemos una tabla llamada Shots, que es la tabla más robusta. Esta contiene tres claves foráneas que las relacionan con las otras tablas de la base de datos, y en esta se almacena la información de todos los tiros. Y por último, la tabla de Teams, en la cual guardamos información del equipo y también del estadio, como su nombre y su ubicación geográfica. Esta tabla también tiene una clave primaria. La base de datos de nuestro proyecto se montó a partir de este archivo CSV, en el que cada registro corresponde a un tiro realizado por un jugador de la NBA. Cada columna almacena información respecto a ese tiro y al jugador que realizó el tiro, tales como el nombre del jugador, el equipo al que pertenece, en qué temporada lo realizó, el tipo de tiro, es decir, si es de 2 o de 3 puntos, desde qué parte de la cancha lo hizo y demás. Bueno, finalmente voy a explicar un poco lo que es el código de la página. Bueno, en primer lugar tenemos la conexión en donde accedemos a la base de datos local para poder hacer uso de las diferentes tablas y mostrar los gráficos. Después tenemos un poco de personalización tanto de la barra lateral como del background para que tengan colores diferentes. Lo mismo con las gráficas que corresponden a cada equipo cuando se seleccionen. Las barras, por ejemplo, tendrán un color distinto dependiendo del equipo seleccionado. En esta parte de acá es donde damos las barras de búsqueda para filtrar la información dependiendo del jugador y el equipo que queramos. Después seguimos con la parte de las gráficas en sí.
Bueno, cada gráfica sigue como la misma estructura, en donde primero hacemos un query en el que mandamos la información necesaria en esta parte de acá, por ejemplo, y finalmente con esa información llenamos las diferentes atributos, características que nos pide cada gráfica, como lo es esta parte de acá. Así con cada una de las gráficas que mostramos, tanto para el pie chart, que es esta de acá, tanto como para el mapa de calor, que es de aquí hasta acá, para la comparación en equipos, que es de aquí hasta acá, y así sucesivamente. Lo mismo para mostrar, por ejemplo, la gráfica de dispersión y la gráfica de distancia de tiro a través del tiempo.